Tú ya sabes que Te Cambio es la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Descarga la app o visita la web y usa el código La Encerrona para ahorrar al máximo en tu tipo de cambio y accede a los beneficios de cambio para descuentos exclusivos en las mejores marcas. Hola, soy Marcos Cifuentes. Bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es miércoles 12 de octubre de 2022 y hoy vamos a descubrir en un mega especial, vamos a descubrir juntos qué pasó ayer, paso a paso, y qué pasará también en los días que se vienen. Ayer el día se inició con un mega operativo. Llegamos a contarles ayer sus primeros pasos, allanar a los niños de Acción Popular. El siguiente paso fue la caída del gabinete en la sombra y finalmente la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se apareció en un mensaje a la Nación para presentar una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo. Empecemos por el final, por la denuncia contra Castillo por ser presunto líder de una organización criminal, por tráfico de influencias y por cómplice de colusión. La denuncia también incluye como miembros de esta organización criminal a los exministros Juan Silva y Heiner Alvarado. ¿Por qué se presenta una denuncia constitucional ante el Congreso contra ellos? Porque en su calidad de presidente y de exministro, pues no pueden ser denunciados así nomás por cualquier fiscal, ¿no? Por su alto rango, tienen que ser denunciados por la fiscal de la Nación y ella tiene que pedir permiso al Congreso. Eso lo sabe todo el mundo, sobre todo en el caso de los ministros, que toda la vida han sido denunciados así. Pero en el caso del presidente y del presidente en funciones, pues esto es inédito y es lo que merece detenerse un ratito. En resumen, básicamente lo que ha hecho ayer la fiscal es armar su caso, presentarlo ante la opinión pública y dejar el tema en la cancha del Congreso. Aquí se abren dos caminos. Uno es el político, que es fácil de entender si la oposición tiene o no los votos necesarios para todas las fases que se vienen ahora. Primero la subcomisión de acusaciones constitucionales, luego la comisión permanente y luego el pleno del Congreso. Esas tres instancias dentro del Congreso van a tener una pelea política sobre la base de algo que es legal, o más bien un malabarismo legal, que es el otro camino, que es el pedido de la fiscal Benavides en sí mismo. ¿Cuál es ese pedido? Que el Congreso no le haga caso al famoso artículo 117 de la Constitución. ¿Qué dice ese artículo? El presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso salvo en los casos previstos en el artículo 134 y por impedir su reunión o funcionamiento o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Como habrán notado, ninguno de esos supuestos está ocurriendo aquí y además hay un solo allí bien puesto con su tilde que indudablemente cancela toda otra posibilidad de otro tipo de denuncia que no sea por esos casos. El presidente solo puede ser acusado durante su periodo por tal y tal cosa. Ese solo tiene un sentido constitucional: darle estabilidad a un presidente. Funciona como la inmunidad parlamentaria, ¿no? El principio debajo de estas protecciones es que un congresista y un presidente, por su labor política, pueden tener muchos enemigos que se los van a querer bajar y por tanto, pues la Constitución les pone unos tremendos escudos. ¿Por qué? Pues básicamente para garantizar la estabilidad del país, para que una autoridad electa no pueda ser tumbada tan fácilmente. Pero la fiscal le está pidiendo al Congreso que no le haga caso a ese artículo 117, sino a otra cosa, a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Así lo dice explícitamente en la página 373 de la denuncia que presentaron ayer, que tiene 375 páginas y que ayer todos en La Encerrona nos tuvimos que leer para tener el programa de hoy para ustedes. Entonces ustedes dirán, oye, ¿pero una convención puede estar por encima de la Constitución? No, pero sí al mismo nivel. La fiscal de la Nación dice que está al mismo nivel. Los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen rango constitucional y, según la fiscal de la Nación, esta convención es un tratado de derechos humanos y, por tanto, está al mismo nivel de la Constitución. Probablemente ese sea el primer punto de toda la discusión que se viene. ¿Es un tratado de derechos humanos? Si no lo es, no está al mismo nivel que la Constitución y ahí se acaba la cosa. Pero el segundo punto de la discusión sería si es que lo que dice ese tratado cancela el famoso solo del artículo 117 de la Constitución. La fiscal se agarra del párrafo 6 del artículo 30
de esa convención, que dice: cada Estado parte de esta convención considerará la posibilidad de establecer, en la medida en que ello sea concordante con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, procedimientos en virtud de los cuales un funcionario público que sea acusado de un delito tipificado con arreglo a la presente convención, que es una convención contra la corrupción, pueda, cuando proceda, ser destituido, suspendido o reasignado por la autoridad correspondiente, teniendo presente el respeto al principio de presunción de inocencia. Entonces, el objetivo aquí es agarrarse de esa convención para que el Congreso pueda denunciar al presidente, que es algo que no podrían hacer si solo tuvieran en cuenta el artículo 117 de la Constitución. Para esto se necesitan menos votos que para vacarlo. Y una vez denunciado, pues un juez puede suspender al presidente y ahí se abren otros varios caminos, pero quedémonos aquí un ratito. Porque si han llegado hasta aquí, pues coincidirán conmigo en que todo este mecanismo no es fácil de entender. Y quizás un requisito para una movida política tan grande como bajarse a un presidente o suspenderlo, pues un requisito para que una movida así sea viable en el mundo de la realidad es que todo el mundo sea capaz de entenderlo, ¿no? Porque va a ser difícil convencer a la gente de algo que no se entiende, de algo que, en pocas palabras, parece más bien una leguleyada, ¿no? A menos que seas un fanático, un requisito para estar de acuerdo con algo es entenderlo. Por eso nosotros tuvimos que hablar con la constitucionalista Beatriz Ramírez para que nos ayude a entender todas estas elucubraciones legales. Y al final de todo, ella nos dijo esto. Quienes han formulado esta propuesta, porque esta propuesta no viene de la Fiscalía de la Nación, viene de académicos, ellos sostienen que esto es plausible y yo creo que en un debate académico está bien los argumentos, pero el que la Fiscalía lo haya hecho suyo me parece particularmente problemático porque le está proponiendo al Congreso que lo haga y es un Congreso que lamentablemente ha sido muy proclive justamente a tener miradas poco respetuosas de la institucionalidad. No necesariamente ha seguido mandatos judiciales en algún momento y eso creo que no nos sirve para... Muchas gracias, Beatriz Ramírez, y ya volvemos con más de todo lo que pasó ayer aquí en este nuevo especial de La Encerrona. Aprende lo que nunca pudieron enseñarte. Cómo convivir en un mundo de noticias falsas. Fake o no fake. Un curso para reconocer y actuar ante la desinformación. Junto a nuestros especialistas en educación, lograrás separar los memes de la verdad. En solo 5 módulos. Inscripciones en clasepopular.com. Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta a La Encerrona. Y hoy más que nunca en el Perú, como diría Yoda, el futuro siempre en movimiento está. La fiscal de la Nación ha hecho su jugada, nos ha metido a todos en sus malabarismos legales y el resultado para el país es ahora totalmente incierto. Vamos a entrar en una etapa de inestabilidad máxima. Pero una cosa es que la jugada de la fiscal haya sido irresponsable respecto del futuro del país. Y otra cosa muy distinta es qué cosa ha encontrado la fiscal que nos puede dar luces sobre nuestro pasado reciente, es decir, cuáles son los hallazgos que se exponen a lo largo de las 376 páginas de su denuncia. En función a estos hallazgos es que ayer hubo este mega operativo Valquiria 2 de allanamiento contra los niños y de detención de 6 miembros de 19 presuntos miembros del gabinete en la sombra. Y el operativo sí se llamó Valquiria 2, que es un nombre un poco exagerado, ¿no? Recordarán que el plan Valquiria original, el de la Segunda Guerra Mundial, estuvo destinado a acabar con Hitler. No sé si son casos comparables. ¿Quiénes cayeron ayer del gabinete en la sombra? Auner Vázquez, Salatiel Marrufo, que cayó con su perrito ayer en unas imágenes un poco dramáticas, Jenín Abel Cabrera, Eder Vitón y el eterno Viberto Castillo. El que logró escapar fue Alejandro Sánchez Sánchez, el dueño de la casa de Zarratea. En total hubo 6 asesores del gobierno con detención preliminar por 10 días y otros tantos que han sido allanados. Eso ya sería un escándalo en sí mismo, pero ¿qué se dice de ese entorno presidencial en la denuncia? Pues antes que nada, primero hay que dejar en claro que la mayoría de los datos fueron brindados por colaboradores eficaces, o sea que van a tener que ser corroborados. La hipótesis fiscal es que la organización de asesores en la sombra empezó a actuar financiando la campaña electoral de Castillo con fondos de origen desconocido,
con el fin de obtener ganancias ilícitas cuando el señor ganara las elecciones. Luego coparon las instituciones públicas, cometieron actos colusorios en las contrataciones públicas, captaron y reclutaron a representantes del Congreso, encubrieron investigados, desaparecieron indicios e intimidaron a los investigadores para finalmente permanecer en el poder y seguir ganando dinero ilícito. Quizá la parte más novedosa de todas estas páginas en realidad tiene que ver con los actos de encubrimiento de la organización. Por ejemplo, un colaborador señaló que Bruno Pacheco estaba exigiendo que lo saquen del país. Por eso, poco después del Día de la Madre, el asesor Beder Camacho logró coordinar una reunión vía telefónica entre el presidente Castillo y el presidente venezolano Nicolás Maduro, en la que Castillo le planteó que permita el asilo político en Venezuela de Pacheco y también de sus sobrinos, Fray Vázquez Castillo y Gianmarco Castillo Gómez. Según esta versión, Maduro le dio su respaldo y el embajador de Venezuela le dio a Beder Camacho la lista de requisitos que tenía que presentar. Pero esto no se concretó por el temor de los venezolanos de que se lleven a cabo protestas en los exteriores de la residencia del embajador. Así que mejor le recomendaron que intenten llegar hasta la misma Venezuela para que allí ya el asilo proceda. Y de hecho hay evidencias de que Camacho ha visitado la residencia del embajador venezolano. Otra parte de las declaraciones. En abril de este año, Bruno Pacheco le pidió a Beder Camacho que lo traslade a la casa del exministro Walter Ayala. Allí, Pacheco y Beder, cuando llegan a la casa del ministro, entonces exministro, pues supuestamente le iba a entregar a Pacheco un apoyo económico. Entonces, el exministro le pide a Beder que se retire y le entrega una bolsa de papel marrón que tenía allí $40,000, pero le dijo, Bruno, sácame mi alita de ese dinero. O sea, le pidió su comisión. Pero Pacheco se quejó porque supuestamente todo ese dinero era para su defensa legal y el compromiso era que le den $100,000 y le estaban dando 40,000 no más. Todo esto, ojo, según el colaborador, con conocimiento de Pedro Castillo. También tienen información de una reunión de Beder con Pacheco y con Silvia Barreda, la exalcaldesa de Villa María del Triunfo, que también es parte de toda esta colada. Los tres se reúnen en una casa de la Planicie en La Molina y allí Pacheco ya está recontrasado y le dijo que los jueces le estaban pidiendo $130,000 para que revoquen su prisión preventiva. Y le dijo a Beder y a Silvia Barreda, que les dijo que le digan a ese huevón por Castillo que si no recibía el dinero se iba a tener a las consecuencias. En general, en el documento se da a entender que cuando Pacheco ya estaba prófugo, Beder siguió en contacto con él permanentemente. En una parte se señala que esto fue por indicación expresa de la primera dama Lilia Paredes, que le encargó a Beder que cuide de Bruno Pacheco. Otra escena. ¿Se acuerdan que en marzo Bruno Pacheco sacó un video un poco amenazante diciendo que estaba dispuesto a colaborar con la justicia? Pues un testimonio dice que Beder se reunió con Pacheco en el RIMAC y acordaron, después de ese video, y acordaron que Pacheco vaya a Palacio a conversar con el presidente. Eso fue el 20 de marzo en la mañana. Beder habría recogido a Pacheco de una quinta en Barrios Altos y coordinó con el jefe de la Casa Militar, el general Willy Bueno Balbín, para que apaguen las cámaras de seguridad para ingresar a Palacio por la puerta 6. Estaban tan paranoicos que en vez de hablar, se comunicaban a través de papelitos escritos para que no los graben. Según los testimonios, Beder hizo la misma coordinación de apagar las cámaras para una reunión con los niños de Acción Popular. Y hasta aquí ustedes se estarán preguntando, así como en el meme de Magali, ¿no? ¿Qué tienen en común todas esas historias, además de Bruno Pacheco, que ya está detenido? Porque son historias de un nuevo colaborador, el 04-2022. Entonces, en todas aparece Beder Camacho. Y justo ayer cayó todo el gabinete en la sombra, pero a Beder no lo tocaron. No lo han detenido. ¿Qué más pasó ayer? Caleta, que el gobierno despidió a Beder. Como recordarán, Beder Camacho se había reciclado como asesor 2 del despacho viceministerial del Ministerio de la Mujer en un puesto de confianza. Y parece que le perdieron la confianza a Beder y lo votaron. Hay más. Según otro testimonio, Alejandro Sánchez Sánchez, el famoso dueño de la casa de Zarratea que ahora está prófugo, aportó a la campaña de Pedro Castillo más de $500,000 que no habrían sido bancarizados. También dice que el alcalde de Anguía, Nenil Medina, también habría aportado $1,000,000 no declarados ni bancarizados. En otro momento se señala que en agosto del año pasado hubo una reunión entre Nenil, Sánchez Sánchez, el presidente y sus sobrinos con la intención de darle más proyectos al municipio de Anguía para que el alcalde recupere por coimas lo invertido en la campaña.
Sobre el caso Petroperú, esta información está en el informe 068-2022 del equipo especial. Luego de que estalle todo ese escándalo de Petroperú con Carelim y todas esas historias, Vedder le dijo al presidente que en Navidad, el 25 de diciembre, la fiscalía iba a allanar el despacho presidencial. Por eso, Castillo, según esta versión, le ordenó que desaparezca todos los registros que lo pudieran vincular con el empresario Samir Abudaye. Entonces, unos días antes de Navidad, Vedder pidió el cuaderno de ocurrencias y luego pidió que cambien los equipos de celulares de los edecanes. Entonces, Vedder se quedó con los equipos, se fue hasta la playa, La Punta, en el Callao, quemó los 4 cuadernos y tiró los 4 celulares al mar. Parece broma. Pero la verdad es que todo esto parece una broma. Estas son solo algunas de las historias contenidas en las 376 páginas de la denuncia. Un delirio lo que se cuenta ahí. Hay muchas más historias y tienen que ver además con los congresistas. Con esas denuncias y con la respuesta del gobierno, volveremos en el siguiente bloque de este especial de La Encerrona con Marcos Cifuentes. CIDEPUC. Impulsamos el emprendimiento y la innovación desde hace más de 25 años. Conoce nuestras 4 líneas formativas dirigidas a emprendedores, empresarios, ejecutivos e innovadores. Además, accede a un 20% de descuento en los programas ejecutivos con el código Encerrona CIDEPUC. Descubre el servicio dirigido a empresas, hackatones, consultoría para empresas e incubadora de negocio. Sé parte de la nueva generación de innovadores del Perú. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. En el programa de ayer les llegamos a contar que el día se inició a las 6 de la mañana con el allanamiento de las oficinas y viviendas de los niños. Los 6 congresistas topos de Acción Popular. Estamos hablando de sus oficinas y casas en todo el Perú. Son los congresistas Elvis Vergara, Illich López, Darwin Espinosa, Jorge Flores Ancachi, Juan Carlos Mori y Raúl Doroteo. ¿Por qué es importante que les hayan caído a ellos primero y tan duro? Además, en una situación que, ojo, es insólita para cualquier congresista. Esto no se ha visto con congresistas en funciones nunca. Bueno, entre otras cosas, desde la oposición es explícita la intención de anular a estos congresistas para que no estén activos cuando llegue el momento de votar la denuncia constitucional contra Castillo. O sea, con la cosa como está, pues sus 6 votos podrían ser cruciales y decidir todo. ¿Hay elementos para haberles caído? Pues uno diría que sí, ¿no? Y algunos de ustedes ya los conocen, los hemos explicado en este programa, pero curiosamente, en el caso de los niños, la fiscalía ha cojeado bastante, empezando por los mismos allanamientos. Hubo 3 inmuebles a los que el Poder Judicial les negó el allanamiento porque la policía no presentó ninguna evidencia que justifique algo tan grave que está normalizado ya, pero es una medida extrema, algo tan grave como allanar un domicilio particular. En 3 casos, uno de ellos particularmente rochoso, el de Darwin Espinosa, pues se corroboró que la casa que querían allanar era de su madre. Como parte de su denuncia, la fiscalía reseña visitas a Palacio de los niños en varios momentos. Por ejemplo, el 25 de agosto, en coincidencia con Juan Silva, o el 14 de septiembre, cuando, según la denuncia, visitaron al entonces asesor Auner Vázquez, que resulta que era como el niñero de Palacio porque él coordinaba con los niños. Y a él, Auner Vázquez, le pidieron puestos de trabajo en el Ministerio de Vivienda. Según uno de los colaboradores, Auner Vázquez le dijo a Bruno Pacheco que tenían ya el apoyo de Acción Popular, pero que le habían pedido a cambio 12 direcciones de órganos estatales y Vázquez le entregó 12 sobres a Pacheco y con esos sobres tenían ahí dentro los currículos de los embarados por los niños que querían poner en las direcciones de estos órganos estatales. Además, los niños eran bien pedilones porque también llevaron una relación de 7 proyectos de obras que ellos querían que salgan ya. Sin embargo, el periodista Martín Hidalgo, que no solo es experto en el Congreso, sino que lleva la sección de análisis de data en el comercio, pues ha demostrado que esta hipótesis en la que se le entregan cosas a los niños a cambio de que ellos voten a favor del gobierno, pues no parece tan sólida. Él ha demostrado que los niños solo votaron en contra de la primera vacancia contra Castillo. En la segunda votaron a favor y en la tercera se abstuvieron. Además, esas votaciones coincidieron con la posición que tuvo la bancada de Acción Popular, o sea, votaron en bloque junto a su partido. No hubo nadie que se salió de las filas. Y al revés, en las censuras e interpelaciones de ministros no se movieron en bloque. No hay un patrón que permita distinguir si se pusieron de acuerdo entre ellos. Eso significa que no hubo un pedido que habría sido completamente ilegal
de nombrar a ciertas personas y de aceitar ciertas obras. No, eso puede haber perfectamente ocurrido. Pero sus votaciones como elemento de verosimilitud para esos hechos delictivos, pues parece que se caen, ¿no? En este programa saben que no le tenemos mucho cariño a Acción Popular y mucho menos a los niños, pero el caso contra ellos parece apresurado. Por ejemplo, en varias de las reuniones que se mencionan como conspirativas, no fueron solo los niños, sino que también estaban otros congresistas de Acción Popular que no han sido denunciados. Incluso también en algún caso estaban dirigentes del partido que no son congresistas, como Mesías Guevara, sobre el que tampoco hay ninguna acusación. Entonces, visto lo visto, pareciera que la fiscal se ha apresurado en enfilar contra los niños, no porque ya tenga un caso sólido contra ellos, sino para tratar de sacarlos del tablero a la hora de votar su denuncia constitucional en el Congreso. Ese es el problema de hacer las cosas con una motivación política evidente en vez de hacer simplemente tu trabajo, cumplir con el rol que tienes. En este programa hemos cubierto largamente, en especial tras especial, algunos de ustedes se quejaban que hablábamos solo de Castillo. Hemos cubierto todas las evidencias en contra de esta organización que con toda claridad tiene como eje al presidente de la República. Pero, por favor, no seamos básicos. Y hay gente que es tan básica que no entiende qué significa ser básico. Ser básico significa que varias cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo, que la vida no es un partido de fútbol en el que o estás con la U o estás con Alianza, ¿no? Entonces, por un lado, insisto, está clarísimo que el presidente y su entorno se han dedicado a picotear el Estado peruano. Y más grave aún, que cuando los han descubierto picoteando, se han dedicado a usar todo su poder para tratar de encubrir sus pasos y bloquear las investigaciones de las formas más burdas. Sobre eso cualquiera que haya visto este programa creo que no hay discusión. Pero también es cierto que la fiscal Patricia Benavides ayer colocó al Ministerio Público como un actor político, con un mensaje a la nación, como si ella fuera la presidenta y los otros fiscales que estaban atrás fueran su gabinete, diciendo cosas como servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta abominable y criminal, que son gestos grandilocuentes que no se corresponden, ¿no? Que pasarían piola en una figura que no estuviera tan cuestionada, como ella, que está cuestionada, de haber manipulado varios casos dentro de la fiscalía usando su poder. Y que en este caso, para cumplir sus evidentes objetivos políticos, está empleando una figura legal rebuscadísima, una situación irresponsable que nos va a sumergir en una crisis bien larga y que si triunfa deja un precedente de inestabilidad permanente para los próximos presidentes que tengamos, convirtiendo esto que estamos viviendo en estos días no en una crisis, sino en la futura normalidad de la República, en el estado de todos contra todos para siempre. Por su lado, la respuesta del régimen de Castillo, pues, era la que hubiéramos esperado, ¿no? Primero, Pedro Castillo jugó a la victimización familiar, alegando que en uno de los allanamientos había estado presente su madre. Entonces, responsabilizó a la fiscalía de lo que le podía pasar a su madre. Luego hizo una conferencia de prensa y fue peor, porque chotearon a los medios nacionales, no los dejaron entrar, mintieron diciendo que la prensa extranjera había pedido exclusividad, algo que nunca sucede y que era falso. Entonces, los medios nacionales protestaron con razón. Muchos se burlaron, que pusieron, ¿no?, sus micrófonos en el piso en señal de protesta. Parece un error, ¿no? Porque la gente odia a los medios y, nuevamente, está harta de gestos grandilocuentes que no corresponden. Pero más allá de las formas, el tema de fondo aquí es que, gusten o no los medios, el gobierno tiene que permitir que la prensa informe. Este es un mecanismo de transparencia y bloquear ese mecanismo de transparencia es minar la casi nula legitimidad que tiene este gobierno. Entonces, de la pésima respuesta del gobierno, ¿hubo algo concreto, interesante? Sí. Aníbal Torres anunció que pedirá una opinión a las Naciones Unidas por esta denuncia, lo que parece sensato en realidad, ¿no? Hacer que la ONU interprete su propia convención. Según Aníbal Torres, sus artículos, y lo cito, no son autoejecutables, lo que significa que en cualquier caso potencial las autoridades estarían aplicando la legislación nacional y no la convención directamente como tal. Esto además, según Torres, significaría que la fiscal de la nación ha violado la Constitución al pretender denunciar a Castillo por delitos no contemplados en ella. Ya, se acabó. Esta es la situación hasta hoy. Yo insisto que todo esto genera un precedente totalmente nefasto que solo garantiza la inestabilidad del futuro del país, que corroe todavía más la confianza en las instituciones y que más bien exacerba las ambiciones de todos los bandos y la polarización. La gran lección de la democracia tendría que ser que el fin no justifica los medios, ¿no? Pero esa es una lección que una y otra vez en estos últimos años los peruanos nos hemos resistido a aprender.
Hemos llegado a un nuevo nivel de subsuelo. Simplemente ustedes roten hoy el programa porque no hay nada que podamos hacer salvo tratar de darle un poquito de sentido a todo lo que está pasando. Así que roten este programa con su familia y con sus amigos que no han entendido nada de lo que pasó ayer y créanme que no lo ocurre. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta mañana. ¿Te da falta escribir informes? En Metecuento vas a aprender estrategias para redactar como adulto funcional. ¿Quieres escribir cuentos? Saca las historias de tu cabeza. Estimula tu proceso de creación con Metecuento. Soy Regina Limo, guionista y escritora. Vamos a aprender juntos en los talleres de redacción para adultos y escritura creativa. Son 6 sesiones digitales por taller. Empezamos la semana del 24 de octubre. Escribe a talleresmetecuento@gmail.com o visita nuestro Instagram @metecuento. Te espero.